Muy buenos días. Estamos muy agradecidos con la Facultad de Ingeniería que ha querido venir hasta acá a traer una de las actividades de las tantas que ellos realizan en el Campus Medellín. Ya están empezando a traerlas a las diferentes sedes y seccionales o campus pues regionales. Entonces, hoy estamos muy contentos porque traen un tema muy general. Ese no es un tema que le interesa únicamente a los estudiantes de esa facultad, sino que nos interesa a casi todos. Un tema de muchísima actualidad que es la economía circular. Y este tipo de economía es una demanda que le están haciendo a la mayoría de los profesionales que estamos en campo. ¿Por qué? Porque nos están hasta buscando que obtengamos certificados de que en la finca que se está trabajando se aplica economía circular. Muchos de los cafés especiales ya están sacando esa otra clasificación, se hace economía circular. Y yo creo que es muy importante para toda la región que trabajemos en ese tema. Acá en el municipio de Andes se han tenido avances muy importantes dentro de economía circular, como es el de la compostera de residuos orgánicos y el de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Son dos avances claves. Esas plantas no están funcionando solo acá en la zona urbana, sino que ya varios corregimientos tienen planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, vemos muy clave la parte del compostaje para aplicarlo inmediatamente en la finca con ese, digamos, subproducto tan clave que es la pulpa. Y ojalá estiércoles para que nos suban cantidad de nitrógeno y otros elementos mayores y menores dentro del abono que vamos a obtener. Y la parte del tratamiento de aguas residuales también clave porque es una exigencia ya a nivel nacional de que todas los sistemas de producción agropecuario tengan sistema de tratamiento de aguas residuales. Entonces, son avances y yo creo que Andes es uno de los municipios que va más adelante en la separación en la fuente de residuos. En Medellín es imposible, ha sido imposible, ojalá, y nos llaman la tacita de plata, que tal cosa, pero uno va a ver y no. Las amas de casa no separan y el otro problema es que no tenemos ese equipo tan bueno que hay acá, que son los recolectores, que ellos mismos nos dicen, eso no se lo recibo. A uno como ama de casa le dicen, no, esa parte no te la voy a recibir porque no está bien clasificada. En el orgánico no les gusta ver ningún otro empaque y tienen toda la razón. Cuando uno va a la compostera es que se da cuenta que cualquier bolsita plástica adicional es un encarte. Entonces, pero acá se hace, entonces vale la pena irle trabajando y en zona rural están haciendo un trabajo muy clave, sobre todo de separación de toda la parte donde se manejan agrotóxicos. Entonces, todos los envases sí los recogen. Yo creí que era pura bulla y no, sí los recogen. Entonces, yo creo que esta charla va a ser clave y bienvenidos los profesores y esperamos pues que nuestro público, que es público que va a estar en su mayoría después en campo trabajando, les puedan aprovechar al máximo lo que nos van a compartir. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, directora. Después de este saludo y esta introducción tan importante de parte de la directora, desde la Facultad de Ingeniería queremos dar un saludo. No sin antes, pues contarles que lo que vamos a hacer hoy hace parte de una cátedra que nosotros hemos denominado Cátedra Abierta de los Pregrados Modalidad Virtual.
Esta cátedra ya se realiza hace varios años y en el año hacemos una conferencia, una cátedra por cada pregrado de la modalidad virtual. Nosotros en la Facultad de Ingeniería tenemos 4 pregrados modalidad virtual: Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Telecomunicaciones e Ingeniería Industrial, ¿cierto? Hoy nos acompaña por aquí la coordinadora del pregrado de Ingeniería Ambiental, la profesora Isabel Echeverri, quien ha sido la encargada de liderar esta cátedra, obviamente con el apoyo del campus, cabeza de la directora Sara, a quien le agradecemos mucho. Entonces, hoy el tema que vamos a tratar se llama Economía Circular en la Gestión de Residuos y nos acompaña el profesor Camilo César Castro Jiménez. Él es profesor de la Facultad de Ingeniería, magíster en Ingeniería y candidato a doctor en Ingeniería Ambiental de la Universidad de Antioquia, investigador del Grupo de Investigación y Laboratorio de Monitoreo Ambiental GELIMA. Profesor, muchas gracias. Y también nos acompaña el profesor Dani Ibarra Vega. Él es doctor en Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Gestión y Evaluación Ambiental, especialista en Gerencia del Medio Ambiente y Prevención de Desastres, ingeniero biotecnológico, investigador postdoctoral en el Instituto Humboldt. El profesor también es recién llegado a la Facultad de Ingeniería, de los nuevos profesores, a quien también le agradecemos. Entonces, queremos agradecerle de antemano al campus, a todos los que nos han ayudado, a la directora, a Liliana, a Luisa, a Víctor, a Dana, siempre nos acogen y nos apoyan mucho en estas actividades. Esperamos que los presentes aprovechen mucho este tema y bueno, sabemos que los que van a estar aquí le van a sacar mucho jugo de aquí en adelante. Muchísimas gracias y inicia el profesor Dani. Profe, bienvenido. Muchas gracias, Rey. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí, por sacar un pequeño espacio de sus actividades diarias para compartir, para estar aquí y poder divulgar de lo que nosotros estamos realizando desde la facultad y desde nuestra experiencia de formación. Muchas gracias a la directora Sara, porque pues ella fue la que nos hizo la invitación. Inicialmente nos convoca por un tema de investigación, como para poder fortalecer los vínculos entre la facultad que tenemos en el Campus Medellín y Campus Andes, para solucionar problemas, para comprender problemas de qué es lo que está pasando con algunas actividades puntuales y poder entonces unir esfuerzos y poder formular estrategias de investigación, no solo venir a dar charlas y venir a socializar, sino que podamos de verdad montar un programa de investigación y fortalecer una línea que nos permita dar resultados que beneficien a la comunidad en el corto, en el mediano y en el largo plazo, que es lo que queremos para todos. Entonces, en el marco de esta cátedra abierta, pues con el profe Camilo y la profe Sara, la profe Isabel, quisimos darle un nombre muy general, economía circular para residuos. Yo voy a estar hablando un poquito de residuos sólidos y el profesor Camilo va a hablar sobre aguas residuales, pero siempre con ese enfoque de la circularidad. Entonces la charla mía se llama Economía Circular y Planificación de Regiones Sostenibles. Básicamente el contenido de lo que vamos a hablar, no pasa, hacia abajo, eso. Básicamente el contenido son una conceptualización de lo que es economía circular, de por qué emerge la necesidad de la economía circular desde el enfoque de la sostenibilidad, un caso de aplicación que hicimos un estudio de prefactibilidad para la ciudad de Bucaramanga, con una herramienta de modelamiento prospectivo para la toma de decisiones que es dinámica de sistemas. Luego, cómo a partir de esa economía circular, donde pensamos resolver un problema puntual, terminamos generando una cascada de beneficios para diferentes cadenas productivas y unas conclusiones generales. Bueno, entonces, ante todo la economía circular es un sistema económico, no es algo de moda, no es un modelo económico, sino es un sistema que nos permite evolucionar en el paradigma económico, que tratemos de pensar sistémicamente en cómo nuestras actividades generan diferentes impactos asociados a la generación de residuos, pero
esos residuos, cómo los pudiéramos convertir en materia prima, no solo para aprovechar en una cadena donde se está generando el residuo, sino que podríamos de pronto ofertar diferentes materias primas y productos generados de esos residuos sólidos para diferentes cadenas, entonces generar unas cascadas de productos que beneficien a múltiples cadenas de suministro, y por eso le llamamos entonces, es un sistema económico más que un pensamiento o de modelo económico. Entonces, la idea es aprovechar esos residuos como materia prima para diferentes productos, como materia prima para diferentes procesos, y además pues mitigar el impacto asociado a la productividad de determinado bien o servicio. Entonces, esa economía circular requiere ante todo un pensamiento cíclico y un pensamiento sistémico. Ahí es donde viene la importancia de que nuestros profesionales sean formados también en nuevas herramientas de pensamiento sistémico, de arquetipos sistémicos, de comprender sistemas para poder vincular, porque todo está tejido junto, todo está interconectado, y ahí es donde nosotros podríamos tomar decisiones cuando tengamos una visión de sistemas interconectados. Ante todo, la economía circular necesita ecoinnovación, necesitamos desarrollar nuevas tecnologías, necesitamos desarrollar nuevas herramientas, porque si no nos quedamos simplemente en reciclar, en reutilizar, en aprovechar, en incorporar en una sola cadena, no, necesitamos es una transformación de la formación del producto, una ecoinnovación para generar nuevos productos, y es donde aparece la Fundación Ellen MacArthur, que es la que lidera la conceptualización y la implementación de economía circular a nivel mundial, con la mariposa de la economía circular. La mariposa de la economía circular dice que pues en las cadenas productivas tenemos básicamente dos tipos de materia prima, renovables y recursos finitos. Lo que necesitamos con los renovables es que tratemos de regenerarlos, y a su vez estos renovables nos permitan sustituir materiales de esos recursos finitos. Entonces, si le vamos ganando espacio a esos recursos finitos, pues con seguridad entonces vamos a garantizar una economía que es sostenible en el tiempo. Los recursos finitos lo que nos invitan es a que tengamos una reincorporación en el ciclo económico, un reuso, una redistribución, una refabricación, un reciclaje para reincorporar y generar nuevos productos. Con la parte renovable, pues podríamos hacer diferentes cosas partiendo desde la recolección y de la separación selectiva, como mencionó aquí la directora Sara, que aquí en Andes, pues por el tema de orgánicos, la recolección selectiva es bastante eficiente, cosa que no pasa en todos lados, porque Colombia tiene problemas específicos con esa recolección selectiva, pero al tener esa materia prima separada selectivamente desde la fuente, pues nos va a permitir hacer extracción bioquímica para diferentes procesos, ya sea compostaje, ya sea digestión anaerobia, ya sea cogeneración energética. Entonces estamos hablando de reincorporar o disminuir esa necesidad energética fósil o esa necesidad energética convencional, entonces aportarle un poco a esa matriz energética también desde la economía circular. Entonces, siempre que pensemos en economía circular, pensemos en la mariposa de la economía circular y en la posibilidad de la cascada de beneficios. Típicamente esto es lo que nosotros vemos como economía lineal. Entonces imaginémonos que tenemos un producto X, tenemos una preparación de materias primas, y esa preparación de materias primas la llevamos a un proceso de transformación y fabricación para determinado producto. Ese producto le damos un alistamiento, un empacado y hacemos una distribución, luego llega a un consumidor final que también después de una vida útil o después de utilizar ese producto, pues va a terminar generando unos residuos sólidos que van a una disposición final. Ahora, cada una de esas etapas lo que está haciendo es generando residuos. Entonces la economía lineal se encargaba era únicamente de producir, comercializar, y ya no me importa lo que pase desde determinado punto con ese producto porque yo ya estoy generando ingresos y ya eso no es problema mío. Entonces se empezó a trabajar con un concepto que se llamaba de la cuna a la cuna, de la cuna a la cuna, que empezáramos a reutilizar los residuos sólidos en algún punto de esa cadena de suministro. Pero entonces eso no solamente, digamos que eso no es economía circular, sino es una sola parte, que es la reutilización o la reincorporación en el ciclo. Si nosotros lo visualizáramos como una utilización en otros productos o en otras cadenas, entonces ya estaríamos hablando de la circularidad. Entonces, esta economía lineal, lo que hay que hacer es empezar a identificar las partes que conforman ese sistema y la estructura para visualizar un posible comportamiento en el tiempo.
Entonces ahí es donde, si ya incluimos la variable tiempo y queremos visualizarlo de manera prospectiva, pues necesitamos herramientas que nos permitan modelar la cadena de suministro, comprenderla matemáticamente y visualizar diferentes escenarios prospectivos de oferta y demanda de productividad. Entonces es la misma cadena de suministro generando unos residuos sólidos, pero ¿qué pasa si integramos la reutilización para mejorar nuestro producto terminado, para cambiar el producto terminado o utilizarlo en nuevos productos terminados? Transformación y reintegración de materia prima, entonces podríamos generar una disminución en la dependencia de materia prima virgen y entonces reincorporaríamos un material reciclado en la materia prima o en cogeneración energética, y eso me va a disminuir el consumo de energía convencional y estaría generando beneficios. Además, beneficios económicos. Además de esa transformación en materia prima y reutilización, pues podríamos conectarlo con otra cadena de suministro de otro producto. Y entonces aquí es donde ya empezamos a visualizar la circularidad, el pensamiento sistémico que requiere la transformación de las cadenas productivas para obtener beneficios casi que ilimitados. ¿De dónde nace toda esta necesidad de la circularidad o la preocupación? Pues desde el concepto del desarrollo sostenible que todos conocemos, que emerge por allá en la Comisión de Brundtland en el 89, pero si miramos un poquito más para atrás, todo empezó con el límites al crecimiento. Límites al crecimiento, una teoría desarrollada por el Club de Roma, donde nos decía que en el transcurso de los próximos 100 años, o sea en 1970, o sea que estamos muy cerca más o menos al 2070, la Tierra alcanzaría los límites máximos de crecimiento, que la sobreexplotación de recursos, el crecimiento poblacional, que la contaminación de nuestras matrices, agua, aire, suelo, pues llegaríamos a un límite máximo de crecimiento y que la población seguramente empezaría a disminuir porque ya no tenemos para dónde crecer, y entonces lo que generaría un colapso económico mundial. A partir de eso, que fue en 1972, fue donde Estados Unidos empezó a desarrollar pues su normativa ambiental, y ellos también empezaron a crear sus ministerios de medio ambiente, que es el establecimiento público, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, y empezaron a trabajar de manera internacional para que diferentes países que estaban generando también impactos en todas las matrices se asociaran y desarrollaran posturas diferentes al desarrollo sostenible, y ahí es donde nace la posibilidad del desarrollo sostenible. Pero ¿por qué vinculamos el desarrollo sostenible a esta charla? Pues porque la economía circular hace parte de esos objetivos de desarrollo sostenible, pero el desarrollo sostenible ante todo es una visión muy ideal de lo que queríamos, ¿cierto? Pues ponemos el concepto que de pronto de todos los programas lo hemos tocado en algún momento, aquel crecimiento económico que nos permita elevar la calidad de vida y el bienestar social, no solo para estas generaciones, sino que podamos garantizarlo para las generaciones futuras. Y es ahí donde empieza uno a generar problemas, porque ¿cómo así que podemos garantizar el acceso de los recursos para las generaciones futuras? Ahí es donde empieza la duda, porque quizá la calidad de los recursos naturales y la cantidad que tenemos acceso en esta generación no es la misma de las generaciones pasadas y no será la misma de las generaciones futuras. Entonces, ante todo, el modelo que necesitamos es una transición a la sostenibilidad, no desarrollo sostenible, sino transición a la sostenibilidad basado en una noción de bienestar. Noción de bienestar, ¿por qué? Porque resulta que el concepto de desarrollo sostenible dice que aquel que satisface necesidades, entonces satisfacer necesidades significa o lo que tiene es una noción de bienestar. Ese satisface necesidades está asociado como a un bienestar. Luego, otra palabra clave dice para la generación presente y para las generaciones futuras, o sea, le metimos el tiempo. Quiere decir que ese concepto de desarrollo sostenible de 1987 que sale con la Comisión de Brundtland, lo que está diciendo es que hay un conjunto de necesidades que deben satisfacerse. ¿De acuerdo? Entonces, esas necesidades pues implica una noción de bienestar. Ese es un supuesto 1. Y el supuesto 2 es que ese bienestar será el mismo para esta generación o para la generación siguiente. Entonces, ese bienestar debería ser invariante en el tiempo, lo cual nos dice que un sistema debería ser sostenible cuando el bienestar se convierte en una ley de la conservación. Entonces, hablamos de desarrollo sostenible, estaríamos hablando de la ley de conservación del bienestar. Y ahí
es donde entonces vamos a tratar de nosotros trabajar cómo conservamos ese bienestar, identificar qué es lo que es bienestar. Pues en este caso, pues la economía circular nos aportaría a un bienestar económico, generando una multiplicidad de empleos y una multiplicidad de productos. Vamos a enfocarnos entonces en los residuos sólidos o hablando de bienestar en ciudades. Las ciudades son tan importantes, las ciudades y los municipios, los centros urbanos, son muy importantes desde el punto de vista de que albergan una gran cantidad de población. Hoy el 75, ¿cuántos colombianos somos? Muchos, más o menos. 51, 52 millones de habitantes que tenemos en Colombia, de esos el 75% vive en ciudades y en municipios. Entonces estamos hablando de 35, 36 millones de personas viviendo en centros urbanos que demandan agua, centros urbanos que generan aguas residuales, que demandan energía, que demandan alimento, que generan residuos sólidos. Y miremos entonces solo una parte del problema, el ciclo lineal de los residuos. ¿Cómo se manejan los residuos en Colombia? Típicamente, generación, van a un proceso de almacenamiento y separación, hay un proceso de recolección y transporte, y allí es donde todo cambia dependiendo del contexto donde estamos. Algunos tenemos unos buenos sistemas de recolección y algunos tenemos una recolección selectiva, pero aquí es donde esto puede variar. Algunos van directamente a disposición final. En Colombia, pues la disposición final típica es conocida como relleno sanitario, lugar técnicamente diseñado para la disposición final de residuos sólidos que mitigue los riesgos asociados a la salud humana y al medio ambiente. Pero también se dispone en cuerpos de agua y se dispone también en todavía por ahí uno que otro botadero a cielo abierto y todavía por ahí hay algunas quemas rurales. Luego entonces deberíamos pasar a un tratamiento dependiendo del tipo de residuo, si es un residuo peligroso con características de peligrosidad y post tratamiento hacerle una disposición final, o si no pasaríamos a un aprovechamiento, que es lo que tenemos. En Colombia el aprovechamiento es muy bajo, estamos hablando del 14%, 15%, en promedio no pasamos del 17% de aprovechamiento de los residuos que generamos. Y la generación es muy alta, entonces por ejemplo Bogotá tiene 8 o 9 millones de habitantes y genera 7.000 toneladas, Medellín, solamente Medellín, municipio no área metropolitana, son 2.000, 2.400 toneladas diarias, Cali, Barranquilla, entonces vemos entre más población hay, más generación de residuos sólidos, más o menos en Colombia todos los días se están generando unas 30.000 toneladas de residuos sólidos al día. Si multiplicamos esos 30.000 por 365 días del año, nos da unos 11.800.000 toneladas. 11.800.000 toneladas que estamos enterrando en los rellenos sanitarios y además pagando, porque si hacemos una disposición en un relleno sanitario nos toca pagar. Quiere decir que los municipios están perdiendo plata porque no hay un aprovechamiento de esos residuos. Mientras que en países desarrollados de primer mundo, que es lo que queremos llegar, el 99%, el 98, 99% de los residuos que se generan se aprovechan, se vinculan a algún ciclo, se comercializan, se reutilizan. Aquí únicamente estamos aprovechando el 12, el 14, 16%, el resto pues lo estamos enterrando. Mira la cifra, 11.800.000 toneladas de residuos que estamos enterrando en los rellenos sanitarios que podríamos convertir en negocios y que es la idea, porque lo que estamos enterrando es materia prima. Muy bien. Resulta que nos reunimos con este señor de atrás, que se llama, ahora sí voy a comentarles un caso, se llama Gunter Pauli. Gunter Pauli, creador de la economía azul, muy famoso, un economista belga, le dicen el Steve Jobs de la sostenibilidad, y él tiene mucha relación con Colombia porque ha hecho proyectos de desarrollo allí en Caldas en temas cafeteros, con Bucaramanga se ha acercado porque Bucaramanga tiene un problema con el relleno sanitario, el Carrasco, pero pues yo trabajo en modelamiento prospectivo, hago simulación de escenarios para toma de decisiones y ellos necesitaban un equipo que trabajara con eso, con esa metodología, que él también tiene sus equipos internacionales en Europa, en Asia, en Estados Unidos, pero pues por aquí en Colombia no tenía gente que trabajara en modelamiento, pues nos reunimos, nos contactamos y realizamos un estudio de prefactibilidad para el área metropolitana de Bucaramanga, porque estaban ya en emergencia sanitaria con el relleno sanitario del Carrasco. Entonces, llevaban desde muchos años esperando una solución el Carrasco
era un botadero a cielo abierto que se transformó a relleno sanitario. Entonces esa transición también siempre es un problema interesante y un problema de saneamiento que no se logra de la mejor manera. Siempre hay emergencia sanitaria y siempre es desplazándonos el problema, desplazando el bulto. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque los rellenos sanitarios se han convertido en diferentes problemas. Entonces el Carrasco es una oportunidad que visualizaron Gunter y algunos empresarios de la región del área metropolitana. Miraron que el relleno sanitario estaba más o menos a un kilómetro larguito de la planta de tratamiento de aguas residuales de la Petar Río Frío. Entonces, el área metropolitana de Bucaramanga tiene 1.200.000 habitantes, más o menos de residuos sólidos están generando entre 1.000, entre 1.100 toneladas al día, y las aguas residuales, la planta de aguas residuales solo tiene una cobertura de tratamiento del 12%. El resto va al cuerpo de agua superficial. ¿Cómo funciona la planta que ellos tienen allá? Tienen 4 reactores anaerobios. Un reactor es un tanque, en este caso anaerobio con microorganismos que digamos que viven en ausencia de oxígeno y utilizan esa materia orgánica como alimento y la van degradando y lo van convirtiendo en un material mucho más asimilable, y en esa digestión anaerobia pues generan un biogás. Pero tienen 4 reactores anaerobios y solamente les da abasto para hacer una cobertura del 12% de la generación. Y el relleno sanitario pues está ya colapsado con el fin de su vida útil. Entonces empezamos a utilizar esta herramienta, es una herramienta matemática, pues modelar sistemas, pensar sistémicamente, conectar, visualizar interrelaciones, visualizar la estructura de un sistema y ver cómo está todo tejido junto y que la modificación de cualquier variable de ese sistema pues puede generar una alteración. Entonces una metodología que se llama dinámica de sistemas, que fue creada en el MIT para comprender y visualizar sistemas, para modelar sistemas y hacer una proyección en el tiempo. Ahora, esta metodología fue la misma metodología con la que hicieron el modelo de límites al crecimiento, el modelo del mundo que hicieron en 1972. Entonces desde allí se ha vuelto muy famosa para realizar estudios de sistemas socioecológicos, sistemas productivos, para visualizar sistemas poblacionales, generación de residuos, capacidad de soporte. Entonces lo que consiste es que visualicemos un diagrama sistémico, un diagrama causal del problema, luego lo convirtamos en un conjunto de ecuaciones diferenciales y las ecuaciones diferenciales las podríamos resolver dándoles unas condiciones iniciales, unos datos de entrada, y eso nos va a permitir visualizar diferentes escenarios prospectivos de, por ejemplo, en este caso, digamos que tenemos una población inicial y que tenemos una tasa de crecimiento y una tasa de crecimiento, una tasa de extracción. Si la tasa de crecimiento es mayor, pues cálculo ¿cómo se llama el cálculo 2? Cálculo integral. Entonces el área bajo la curva va para arriba, ¿cierto? Hay un crecimiento exponencial. Luego, ¿qué pasa si las tasas, se acordaban del área bajo la curva de cálculo integral, no? Sí. Si las tasas son similares, si la tasa de extracción o la tasa de producción de biomasa, en este caso microbiana, es igual, pues la población va a permanecer en el tiempo, aquí está, permanece constante, y al contrario, si la tasa de extracción es más alta, pues lo que va a pasar es que la población va a disminuir. Una ecuación diferencial muy sencilla de crecimiento poblacional que ustedes de pronto, si la mayoría son como de ingeniería, lo van a utilizar en diferentes contextos. Entonces, esa metodología nos permite visualizar diferentes escenarios. Ahora volvamos al caso del Carrasco, listo. Entonces, allí hay una industria, hay una vivienda, genera residuos sólidos, genera aguas residuales, van al relleno sanitario, las aguas residuales van a la Petar. Ahora lo que hay que hacer es caracterizar esos residuos. ¿Qué es caracterizar los residuos? Mirar cuál es la composición de eso que está generando. Entonces, típicamente la caracterización nos dice que hay entre el 60 y el 65% de residuos orgánicos, 7 y 8% de residuos plásticos, 1.1 de vidrio y otros residuos que están ahí mezclados, y ahí es donde podríamos trabajar entonces con lo orgánico, con lo plástico, con lo vidrio y visualizar de esos otros que podríamos agregar, que es el 25%. La Petar, como les dije, tiene 4 reactores anaerobios. Típicamente esa digestión anaerobia genera un biogás, ese biogás es rico en metano, pero también tiene CO2 y también tiene
H2S que es necesario extraer si queremos aumentar el poder calorífico para la reutilización en cogeneración energética, pero allí lo que está haciendo es que se está quemando. Entonces se quema porque no hay cómo almacenarlo, no hay cómo utilizarlo, no hay un proyecto de reuso y se quema más o menos 4.000 a 6.000 metros cúbicos al día de biogás. Entonces, pues, ¿qué hacemos con los plásticos? Dice Gunther, pues eso ya existe, eso se utiliza en Bélgica, se utiliza en Estados Unidos, pirólisis. Pirólisis de plástico, pirólisis es una termotransformación de los polímeros en ausencia de oxígeno, 800-900 grados, alimenta plásticos y se obtienen 3 diferentes productos, sin gas, un char, que es un carbón que queda de la pirólisis, y un aceite pirolítico. Entonces, por ahora, pues hablemos solo del gas. Y el metano, pues hacemos una filtración, ese H2S, que haría un metano, digamos que un biogás con mayor concentración de metano, lo podemos vincular con el syngas y estaríamos generando una posibilidad de aumentar la capacidad de poder calorífico de ese gas mezclado. ¿Qué podríamos hacer con los residuos orgánicos? Hay un proceso que se llama terra preta, la verdad no lo conocía, pero pues Gunther nos decía que también eso ya funcionaba en Brasil, es una especie de producción de humus o de tierra negra, así se traduce en portugués, y que con esos residuos pues podríamos montar diferentes viveros o pues, sistemas de producción, de reforestación y de restauración ecológica para poder obtener frutos y volver a cerrar el círculo. Resulta que hay un tema ahí con los pañales, un momentico, eso es algo muy curioso, decía Gunther, pues traigamos una planta de pañales también aquí biodegradables, que también eso ya está inventado. Entonces todo esto ya está inventado, tú buscas pirólisis, funciona, los pañales también, la terra preta también, por aquí no les hablé del foam glass. El foam glass es coger los vidrios, llevarlos a un horno de cocción, adicionarles carbonato de calcio y podríamos obtener unos bloques de construcción que permiten obtener casas prefabricadas. Foam glass, ustedes también escríbanlo ahí, se llama espuma de vidrio y pueden encontrar información, ya comercializan ese foam glass, lo mismo con la pirólisis, te pueden importar también los hornos pirolíticos y también estos también ya existen, pero me causó la curiosidad porque Gunther nos decía, bueno, ¿cuál será la población de bebés acá en Bucaramanga? Y yo, buscamos los datos, nos reunimos, nacen más o menos 23.000 niños al año, entonces un niño en su primer año de vida genera 1 tonelada de pañales con heces y orines, ¿cierto? Entonces, 23.000 niños, ¿cuánto da? 23.000 toneladas que se están también disponiendo en los rellenos sanitarios, pero ¿de qué están compuestos los pañales típicamente? De plásticos, de fibras sintéticas, también que van a tener una degradación difícil, entonces, no, pues hay que poner una planta de pañales porque aquí en Colombia tenemos bambú, tenemos diferentes fibras que nos podrían ayudar como materia prima a producir pañales y esos pañales pues nos van a convertirse en terra preta o en compost. Entonces ve qué interesante que también existía la tecnología, que la podíamos traer, podríamos hacer las pruebas piloto. Bueno, todo esto eran temas y propuestas de Gunther y para cerrar ese círculo. Entonces lo que se hace es visualizar un sistema, hacer un diagrama causal de lo que está pasando, la población, cómo está creciendo, qué está generando, qué tipo de residuos, y a eso se le denomina un diagrama causal, donde nos muestra las posibilidades de aprovechamiento de residuos de vidrio, de plástico, de pirólisis, de orgánicos, con digestión anaerobia y con compostaje, y el foam glass nos da materiales de construcción para construir más viviendas y más industria. Entonces, como les dije, estas son cosas que ya funcionan, aquí está el foam glass, los materiales de construcción, allá está el horno pirolítico para los plásticos, aquí está el proceso de transformación de los pañales en terra preta, aquí está la digestión anaerobia que se utiliza ya en la planta de aguas residuales. Entonces, economía circular, más que ver una sola solución o más que utilizar un solo producto, es mezclar tecnologías, es vincular tecnologías para resolver un problema, para mitigar los impactos ambientales. Entonces, es ecoinnovación. Buscar lo que existe, la tecnología que ya se está implementando en otros lados y vinculémosla en nuestros procesos normales. Bueno, entonces a partir de esto se construye un sistema de ecuaciones diferenciales que puedes programarlo en diferentes software, en Python o en Bemsin o en MATLAB y
tomar los datos iniciales, las condiciones iniciales y poder hacer una simulación prospectiva de lo que pasaría para visualizar diferentes escenarios de negocios. Entonces se construyeron diferentes escenarios, uno es el business as usual, se construye una plataforma de cómo convertir el problema del relleno sanitario del Carrasco en una plataforma económica de desarrollo para esa región. Se visualizan diferentes escenarios, se programó en una plataforma muy interesante y allí visualizábamos la cantidad de metano que podríamos generar en el transcurso de 20 años, la cantidad de gas mezclado que podríamos reutilizar, el dióxido de carbono que se estaba separando, por ejemplo, del biogás, que el biogás tiene metano y tiene CO2, y ese CO2 pues se reincorporaría en los hornos de cocción con carbonato de calcio para poder obtener el foam glass, y se visualizaron diferentes escenarios, módulo gases, módulo de plantas, módulo de residuos, y se plantearon 3 escenarios, el actual, el de inversión, aumentar la capacidad de las plantas y en plantas de aprovechamiento, y las inversiones en bionegocios. ¿Qué pasa si de aquí a 15 años pues ponemos esa planta de pañales y eso cómo nos mitigaría la generación de residuos? Hay algo muy interesante y es que con los residuos orgánicos podríamos aumentar un área reforestada, es decir, Santander tiene problemas de degradación de ecosistemas, de degradación de suelos, entonces es hablar de restauración ecológica utilizando ese abono obtenido de los residuos orgánicos, de solo una pequeña parte porque la generación es muy grande, son 1.100 toneladas al día, eso más o menos nos da como unas 600 toneladas de orgánicos, los cuales potencialmente aprovechables estaríamos hablando de 60 toneladas, igual es muchísimo. Y cómo podríamos después de un tiempo empezar a que esos viveros puedan a replicar en producción de frutas. Aquí está lo que está el área de Bucaramanga, más o menos con una producción de compost en los próximos 20, 25 años se podría reforestar o se podría restaurar el 30% del área del departamento. Es que la cantidad de biomasa que nosotros disponemos en los residuos, en los rellenos sanitarios, todos los días es bastante elevada, bastante alta, por eso es interesante visualizar lo que estamos haciendo acá en Andes con esta compostera y poder visualizar qué beneficios tendríamos al mejorar ese proceso. Bueno, conclusiones. Rápidamente lo que hicimos de ese estudio de prefactibilidad, se quería resolver un problema ambiental y sanitario que tienen todos los municipios, es el del relleno sanitario, pero pues se visualizó diferentes cascadas de beneficios, aprovechamiento energético, mitigación de disposición final, aumento de la cobertura del tratamiento de aguas residuales, aumento de la tasa de aprovechamiento de residuos, menor carga orgánica en los cuerpos de agua, porque la idea también es que pudiera aumentarse la cobertura de tratamiento para generar más gas. Si solo con 4 digestores que estaban tratando el 12% se estaban generando 4.000 y 6.000 metros cúbicos, pues aumentar cobertura al menos al doble para tener 25%, pues nos daría una cantidad de generación de biogás muy interesante. Obtener materia prima para construcción, casas prefabricadas, productos biodegradables, viveros, árboles, frutos, reforestación, empleo, rentabilidad económica y solución del problema sanitario. Entonces, la economía circular es una invitación a la vinculación de diferentes tecnologías para resolver un problema y convertirlo en una cascada de oportunidades, siempre tratando de visualizar esa mariposa. Entonces, este estudio de prefactibilidad se presentó a los inversionistas, la inversión era bastante elevada, pues no se habían sacado como los costos directos asociados a la inversión, pero tenemos diferentes problemas políticos en la implementación de estas estrategias. ¿Por qué? Porque la idea es integrar que trabaje un relleno sanitario con aguas residuales, entonces no, el relleno sanitario lo opera una empresa, el tratamiento de aguas residuales lo opera otra empresa, entonces entre ellas no se hablan, entonces no quieren trabajar. Luego hay una norma que sigue, vamos a implementar entonces, la propuesta era, vamos a implementar una zona franca de ecoinnovación, es decir, que pudiéramos tener un espacio donde pudiéramos hacer la experimentación de cada uno de estos procesos a escala piloto para poder visualizar esas eficiencias en campo y de verdad que mostrar que esto funcione. Pero pues ahí se quedó todo, entonces solo quedó en una idea muy interesante de planeación porque no hubo voluntad política para continuar y el problema sigue, el problema sanitario está ahí. Ellos tienen problemas de emergencia sanitaria, no tienen capacidad. ¿Qué pasa cuando se le acaba la vida útil al relleno? Tratan de abrir un espacio al otro vaso donde están haciendo disposición y tratan de solventar la situación
y el alcalde le suelta el problema al que sigue y ahí va, y ahí va. Entonces, nosotros no visualizamos unas soluciones en el largo plazo, en 25, en 30 años, para el bienestar de la región, sino que nuestros dirigentes, algunos van pensando solamente en el beneficio en el corto plazo y es ahí donde cometemos a veces muchos de los errores que terminamos pagando la sociedad del común. Bueno, muchas gracias, era lo que les quería presentar, una visión sistémica de la economía circular y cómo podríamos integrar diferentes tecnologías para que nos dé ese cierre financiero que requiere muchas veces los proyectos de economía circular. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Dani. Muy interesante, digamos que mi charla se articula un poco con la propuesta y algunos ejemplos del profesor Dani, pero enfocado más en otro tipo de residuos, que son los residuos líquidos, pero que a su vez generan otros residuos, como vamos a ver, y la posibilidad de aprovechar esos residuos, en este caso, en el tratamiento de aguas residuales. Primero que todo, pues muy agradecido de estar acá. Primera vez que vengo al campus de Andes, esa articulación de la Facultad de Ingeniería sede central con los campus me parece muy interesante. Son temas que, digamos, pueden abrir oportunidades para ustedes. En este caso también buscamos integrarnos con la empresa de servicios públicos y de pronto poner parte de esta información al trabajo, a la investigación, a mejorar, por ejemplo, en el tema de residuos sólidos acá, el tema de tratamiento de aguas residuales. Bueno, yo empiezo con esta pregunta. Yo estoy tomando agua, en este caso embotellada, pero acá podemos consumir agua directamente de la canilla, según veo, ¿cierto? Un tratamiento, no, en el hotel decía que era apta. Ah, bueno, acá de pronto, en el campus no, en el campus no. Es que nosotros recibimos agua de 2 Ah, ok. Y aunque hemos visto, pues, por análisis que hemos hecho en el laboratorio que ha hecho uno de los coordinadores, aparentemente son aptas para consumo humano. Pero no todo el tiempo. Ok. Depende de la temporada en la que esté. Muy bien, o sea que hay que pensar en optimizar esa planta. Listo, de todas maneras, digamos que hay una normatividad para definir cuándo es agua apta para consumo humano, unos contenidos de organismos, de sólidos, de compuestos solubles, entonces con eso definimos si es apta o no para consumo humano. Usualmente, así la fuente sea muy buena, necesitamos tratamiento. Entonces, para eso lo más usual es hablar de una planta convencional para generar agua potable, que llamamos PETAP. Así como el profesor hablaba de PETAR para aguas residuales, en agua potable es PETAP. Típicamente, ¿cómo llevamos a cabo ese tratamiento? Tenemos una fuente de agua. ¿Qué es lo más usado? Superficiales, ríos, quebradas. ¿Por qué? Al estar superficial es mucho más fácil acceder a ellas. Ustedes van a tener una charla el viernes de aguas subterráneas, que es un potencial impresionante. Tiene unas ventajas sobre las superficiales, sobre todo porque es de mejor calidad, pero al estar profunda necesitamos energía para poder acceder a ella y usarla, ¿cierto? Entonces, por ahora, seguimos usando mucho una fuente superficial. Aquí obtenemos nuestro afluente, que es lo que va a ingresar al tratamiento. Típicamente debemos agregar un producto químico que llamamos coagulante, porque hay partículas muy pequeñas en el agua que no somos capaces de separar sin ese químico. Entonces, ese químico las junta, las aglomera en esta etapa que sigue, que es la floculación, para que luego, por acción de la gravedad, las separamos y se van al fondo de un tanque. Sale un agua más clara, pero todavía con unas partículas muy pequeñas que pasamos a través de un filtro, que normalmente es un filtro, un tanque que tiene material filtrante, dentro de eso es arena, el agua pasa a través de la arena y se quedan retenidos los sólidos. Ya tenemos un agua muy clara, donde solamente nos queda faltando una etapa y es eliminar algunos microorganismos patógenos que son capaces de pasar por todo el tratamiento. Si esto funciona bien, después de la desinfección, que usualmente es aplicar cloro, lo más típico, lo más económico, lo más efectivo, tendríamos un agua apta para consumo humano que va a los hogares, la usamos nosotros y parte de esa agua se convierte en un residuo, que es agua residual, que también necesita disposición, que usualmente después de tratamiento va a una fuente superficial y que también debe cumplir con una normatividad. Entonces, esto es lo que decía el profesor Dani, la producción lineal, el producto final, ¿cierto? Se generan residuos, como en casi cualquier sistema productivo, porque es un sistema productivo para generar agua potable que todos nosotros consumimos. ¿Dónde generamos residuos? En estas dos etapas. En la sedimentación salen unos lodos que llamamos lodos de tratamiento de agua potable o lodo de PETAP, y los filtros también
se van taponando. Entonces llega un momento en el que hay que lavarlos para desprender todo ese material que hay retenido. Esto necesita un manejo. Típicamente se ve así cuando ya está seco, porque si no le damos un buen manejo puede haber contaminación de aguas y de suelos. Este coagulante usualmente tiene metales, aluminio, hierro en concentraciones bajas, pero se va acumulando en estos sólidos. Entonces este lodo tiene, si aquí utilizamos aluminio, tiene contenido alto de aluminio, si aquí utilizamos hierro, tiene un contenido alto de hierro que necesita un manejo, ¿cierto? Esto aquí, como lo vemos, es un residuo que usualmente se dispone, vamos a ver cómo, pero acá hay una oportunidad muy grande y es cómo aprovechamos algunos elementos que hay ahí, por ejemplo el aluminio y el hierro, para darle un uso en otro proceso que está relacionado, que es el tratamiento del agua residual. ¿Cuánto generamos? Más o menos entre el 1 y el 3% del agua que entra a la planta se convierte en residuos, sumando las dos cosas, lodos y aguas de lavado. Y si uno mira el contenido de sólidos, los lodos tienen entre el 1 y el 3% de sólidos. Entonces, si uno ve que tiene tan poquito sólido, lo primero que uno tiene que hacer es tratar de retirar la mayor cantidad de agua o de recuperar agua, porque eso es otra posibilidad. En el lodo y en las aguas de lavado va mucha agua que se puede recuperar y reincorporar al proceso productivo. Las aguas de lavado son, digamos, menos concentradas en cuanto al contenido de sólidos. Hice una revisión en el Anuario Estadístico de Antioquia y nos habla de una capacidad de la planta de Andes de más o menos 70 litros por segundo. Puede ser capacidad instalada a futuro. Si uno hace ese cálculo a partir de esa producción, quiere decir que uno acá, cuando lleguemos a 90 litros por segundo, estaríamos generando entre 78 y 234 metros cúbicos por día de residuos de agua de lavado y de lodos. Entonces acá hay algo que se debía hacer con este tipo de residuos. Lo primero, vamos a ver que al quitarle el agua esto se reduce considerablemente, se puede reducir más o menos al 30%. Sigue siendo todavía una cantidad importante de residuos que debemos disponer o que podemos aprovechar, como vamos a mostrar en esta experiencia. Bueno, cuando se diseña una planta hay unos reglamentos en Colombia. Primero solo nos preocupábamos por el agua y cuánto debo producir, qué debo hacer en la sedimentación, en el filtro, pero ya hay un componente que habla de la gestión de los subproductos. Entonces lo que decía el profesor Dani, primero hay que conocer qué se genera allí. Entonces hay que hacer una caracterización de esos residuos, muy importante. Si utilizo aluminio, hay que medir aluminio para ver cuánto hay, cuántos sólidos tengo, si hay microorganismos. Después de caracterizado, el tratamiento. Entonces, cómo reduzco su volumen, cómo puedo pensar en aprovechar algunos de esos materiales y finalmente, cómo dispongo lo que queda después del tratamiento. Típicamente, lo primero que hacemos es reducir el volumen y para eso hay procesos como espesamiento, que es dejar ese lodo en un tanque, por acción de la gravedad se separan los sólidos y podemos obtener parte del agua. Deshidratación, ya digamos que es utilizar alternativas como unos lechos de secado, el lodo se pone allí, percola el agua, evapora agua y tenemos un sólido más seco. Y el secado puede ser térmico para sistemas mucho más grandes. Pero también tenemos una oportunidad de recuperar materiales o de reusar ese material para algunos procesos. En algunos sistemas se han utilizado, estos lodos tienen mucho contenido de arcillas, entonces se puede utilizar para fabricar tejas, ladrillos, esa es una posibilidad también dependiendo de las características. Entonces al aprovechar estos materiales, recuperar o reusarlo directamente, ya estamos pensando en una valorización y un aprovechamiento de estos residuos. Finalmente, lo que usualmente se hace es descargar los lodos húmedos al alcantarillado y ya si hay planta, pues en la planta se hace más o menos una gestión de esos residuos. Lo típico es secarlos o deshidratarlos y disponerlos en relleno, pero entonces estamos enterrando un material inerte que podemos aprovechar para otros usos. Entonces lo que nosotros podemos hacer es recuperar materiales, el aluminio y el hierro, que lleva el agua, que se aplica con el coagulante, se pueden recuperar y reutilizarlos en un proceso menos exigente que es el tratamiento del agua residual. Porque cuando recuperamos este hierro y este aluminio no sale la misma calidad que se utiliza originalmente en la planta. Entonces para utilizarlo en la misma planta es muy restringido, pero en el agua residual sí tenemos posibilidad de utilizarlo. Y lo que les mencionaba, también hay probabilidad de generar productos comerciales como ladrillos o agregados a partir de estos lodos. Bueno, este es un tratamiento típico de aguas residuales en pequeñas comunidades.
usualmente tenemos 3 secuencias de tratamiento, existe el terciario, pero digamos en nuestros municipios, incluso en plantas de ciudades grandes, hasta allá no llegamos. Vamos a hablar de estos 3. El agua residual que generamos, usualmente hay que retirarle sólidos gruesos a través de unas rejas, lo que llamamos cribado. También llevan arena, porque los alcantarillados que llevan el agua usualmente también llevan agua lluvia, si hay arrastre de arenas que hay que eliminar. Eso es lo que llamamos preliminar. Luego viene una sedimentación, mire que es la misma palabra que vimos en potabilización. Las aguas llevan sólidos pesados que también en un tanque podemos separar por acción de la gravedad. Entonces aquí removemos sólidos, pero también hay materia orgánica, porque en esos sólidos hay un componente de materia orgánica. Después el efluente primario pasa a un tratamiento biológico, que puede ser de tipo anaerobio, como mencionó el profesor Dani, o también podemos utilizar bacterias que utilizan oxígeno, que sería un proceso aerobio. Allí ya tenemos un agua residual de una mejor característica que usualmente se puede descargar. Es más, hay muchas plantas que solo tienen preliminar y primario. Entonces, si no está el secundario, la idea es tratar de mejorar este primario y lo podemos hacer recuperando esos coagulantes del lodo de PETAP o utilizando también directamente el lodo sin ningún proceso químico de recuperación. Entonces es una posibilidad de aprovechar ese residuo que generamos en la potabilización y utilizarlo para mejorar el tratamiento de aguas residuales. ¿Qué ventajas tiene eso? Mejoramos la remoción de sólidos. Si ese sedimentador no funciona, digamos con esta aplicación de coagulante, la remoción de sólidos va a ser limitada, aumenta cuando utilizamos ese coagulante recuperado. También mejoramos la remoción de materia orgánica y nutrientes como el fósforo. Esa es una posibilidad que podemos hacer con ese mejoramiento. Entonces lo que voy a mostrar acá es una aplicación de una investigación que hicimos a nivel de laboratorio en un municipio de más o menos 10, 15 mil habitantes. Caracterizamos el lodo, hicimos ese proceso de recuperación de coagulante y evaluamos cómo mejoraríamos el tratamiento del agua residual a nivel de laboratorio, ¿cierto? La idea es de pronto escalar esta investigación ya en una planta piloto, en una planta real. Entonces lo primero es tomar muestras de lodo. Esta es digamos una imagen de lodo húmedo que va por tuberías a este sistema de deshidratación que es lechos de secado. Entonces trabajamos con el lodo húmedo antes de ingresar a los lechos y también tomamos muestra de lodo seco. Aquí se utilizaba un coagulante de aluminio conocido como PAC o policloruro de aluminio. Las muestras de agua residual fueron aguas residual reales, tomadas. Previo a esto tenemos el desarenador y el cribado, o sea que este es una muestra del afluente primario, es decir, lo que entraría al tratamiento primario. Uno puede caracterizar en esta agua, digamos, muchas variables, materia orgánica, sólidos. Nos enfocamos en una porque era muy sencilla de medir, que era la turbiedad. Nos mide indirectamente la cantidad de sólidos o partículas que están suspendidas en el agua. Es muy sencilla y fue nuestra primera variable y sobre ella optimizamos el proceso. Vamos a ver que más adelante, cuando se optimiza, ahora sí medimos materia orgánica, sólidos, nutrientes, porque hicimos muchos experimentos y a todos los experimentos le medíamos materia orgánica, sólidos, nutrientes, el proyecto era inviable económicamente. Entonces uno selecciona una variable sencilla que sea nuestro indicador, optimizamos y al final con las mejores respuestas ahí sí evaluamos otros parámetros para complementar esa caracterización. El lodo húmedo se tomó directamente, el lodo seco fue triturado y tamizado a una partícula fina para que sea mucho más fácil el contacto de los químicos para la recuperación del coagulante. Entonces, tanto el lodo húmedo como el lodo seco lo combinamos con 2 químicos de forma independiente, ácido sulfúrico y ácido clorhídrico. ¿Qué sucede con estos químicos? Tienen la capacidad de disolver ese aluminio y ese hierro y recuperarlo o separarlo del lodo. Entonces, evaluamos los dos en diferentes concentraciones y con diferentes cantidades de ácido. Esos ensayos los hicimos en un equipo como estos, es un equipo que llamamos equipo de jarras. Aquí simulamos esa mezcla del producto químico con el agua o el coagulante recuperado con el agua. Evaluamos, digamos, después la etapa de formación de sólidos, que es lo que llamamos floculación, y la etapa de sedimentación. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 6 posibilidades de muestras. En la primera, lo que llamamos cero control, solo echamos agua residual, sin el coagulante recuperado, para ver cuál era la remoción propia del sistema sin el mejoramiento. En las siguientes muestras agregamos 5, 10, 20, 30 mililitros de ese coagulante que recuperamos con ácido por cada litro de agua residual y evaluamos que inicialmente cuánto se remueve de turbiedad. Vamos a ver solo algunos resultados, ¿cierto?
La caracterización. ¿Qué esperamos si este lodo viene de un proceso donde utilizan aluminio? Concentración alta de aluminio, estamos hablando de 1 gramo por litro. En miligramos por litro estamos hablando de más de 1000 miligramos por litro, es una concentración importante. Una sorpresa es que también tenemos hierro en concentración alta, pero si no estamos agregando hierro, ¿de dónde sale? Cuando removemos los sólidos que lleva el agua, ahí hay arcillas y hay minerales que tienen contenido de hierro. ¿Qué vemos acá? Sólidos totales, 19 gramos por litro. Eso equivale más o menos al 2%. Y mire que dijimos que el contenido de sólidos está entre el 1 y el 3%. Entonces tenemos, digamos, un valor ahí cercano al promedio. Luego, estos sólidos los podemos dividir entre la fracción volátil y la fracción fija. Esto es un indicador más o menos de si ese lodo tiene mucha materia orgánica o no. La fracción fija nos representa la materia inorgánica, 75. O sea, eso es un lodo de tipo inorgánico y sucede con este lodo de potabilización, mientras que el lodo de agua residual tiene más componente de materia orgánica. Y estos dos elementos son los que nos dan el potencial de recuperarlos. Cuando agregamos el ácido, se puede solubilizar, recuperarlos y nos da la posibilidad de emplearlos en el tratamiento del agua residual. Estos son resultados de remoción de turbiedad. ¿Qué nos muestra eso? De la turbiedad que tiene el agua, ¿cuánto nos queda después de cada tratamiento? El cero, ¿qué nos dice? Que solo ingresar el agua al sedimentador ya podemos remover el 60. O sea, por eso existe la sedimentación primaria sin químicos, porque el mismo tratamiento solo ya remueve el 60. Ahora, ¿lo podemos mejorar? Sí, aquí tenemos diferentes curvas, cada una nos representa cantidad de ácido. Por ejemplo, la amarilla es la que tiene menos ácido. La más alta, esta 2 es la que tiene más ácido. Entonces, si uno ve, hay una mejora, pero a medida que tenemos más ácido, pues solubilizamos más, tenemos más aluminio, más hierro, que mejora el proceso. Entonces ya acá podemos aumentar la clarificación hasta casi el 98%. Es un agua mucho más clara, solo estamos midiendo turbiedad, pero si uno remueve turbiedad, vamos a ver con los óptimos que removemos materia orgánica, sólidos y también nutrientes como fósforo. Devolvámonos, porfa. Este es ácido clorhídrico, que es incluso el más costoso. ¿Qué pasa con el otro ácido, el sulfúrico? Sí. Mire que son cantidades iguales, pero estas curvas suben mucho más rápido. Entonces acá, con menos cantidad, logro el mismo efecto que con el clorhídrico. Entonces, ¿cuál de los dos seleccionamos para el óptimo? El sulfúrico, porque con menos cantidad y con menos costo podemos lograr un mejor mejoramiento en la remoción de la turbiedad. Listo, entonces a partir de estos preliminares ya seleccionamos el mejor coagulante recuperado y logramos recuperar el 76% del aluminio. De ese 1.1 gramo por litro logramos solubilizar el 76% y es el que utilizamos en el tratamiento del agua. Quisimos comparar el desempeño de este con los que vienen comerciales, el mismo PAC y otro que es una sal de hierro que se utiliza en el tratamiento de aguas residuales. ¿Qué vemos acá? Inicialmente la misma variable, turbiedad. En el afluente primario estaba en 3.26 por sedimentación solita o control bajo a 2.11, con los coagulantes comerciales 5 y 3, o sea, la reducción es muy alta, pero mire que nuestro coagulante recuperado, que se obtuvo a partir de ese residuo, también tiene muy buena remoción de turbiedad. Ahora, ¿qué pasa con las variables sólido, materia orgánica, que incluso tienen un límite en la norma de vertimiento de agua residual? Sólidos suspendidos totales, esas partículas finas que vemos en el agua. Inicial de 377, por sedimentación sola llega a 154, mire que no se cumple la norma para esa planta, que serían 90, con los coagulantes químicos se baja a 34, 42 y el coagulante recuperado también 42, entonces aquí hay una mejora, se podría descargar esa agua en cuanto al contenido de sólidos. Materia orgánica, esta es biodegradable, la que podría remover los microorganismos. También hay una disminución por sedimentación porque hay sólidos que tienen materia orgánica, pero con los tratamientos con los coagulantes se reduce aún más, no cumplimos. Pero tenga en cuenta que normalmente después de un primario debe haber un tratamiento biológico. Entonces, pasamos porfa. Debemos bajar, digamos, de 173 a 90, tenemos con una reducción del 50, que típicamente hace un proceso biológico, pudiéramos cumplir ese límite. Mientras que si no hay tratamiento mejoramiento, hay que bajar de 285 a 90, la remoción tendría que ser un tratamiento mucho más complejo, más eficiente. Esta es materia orgánica total.
que incluye la biodegradable y la no biodegradable, que la representamos por la DQO. 614 en el afluente primario, el control lo baja a 482, y con los coagulantes, mire que nuestro coagulante recuperado tiene un valor muy similar a los comerciales, 235, la norma 180, nos queda faltando muy poco para poder cumplirla. Dale. El fósforo, este elemento, por ejemplo, no está en la normativa colombiana, simplemente nos dice análisis y reporte. Pero quisimos ir más allá, por ejemplo, en Europa, ¿cuál es el límite de fósforo en la descarga de aguas residuales? 2 miligramos por litro. ¿Por qué? Es un elemento que cuando llega a las fuentes puede generar crecimiento de algas, de plantas y genera problemas de eutrofización. Entonces tenemos niveles alrededor de 9, por sedimentación hay fósforo particulado que sedimenta y se reduce a 5, con los coagulantes químicos el de aluminio 1,01 es más eficiente el hierro, mire que baja a 0,22, pero nuestro coagulante recuperado también está por debajo de 1. Entonces, este es un plus, todavía no hay normatividad, pero eso ya se está discutiendo para ponerle límite al fósforo y es una posibilidad. Además, porfa, si recuperamos fósforo, hay que mirar, eso es un nutriente de este residuo que después nos queda en el tratamiento primario, si hay posibilidad también de ir nuevamente a trabajar con él y aprovechar este nutriente de ese lodo. De los más costosos como fertilizante. Y muy importante este chequeo, estamos agregando aluminio al agua residual, tenemos que chequear si no estamos aumentándolo. El agua residual originalmente tiene aluminio por partículas que tienen allí, arcillas que tienen aluminio, 676, por sedimentación se reduce a 2,2, pero mire, con nuestro coagulante estamos en un valor muy cercano, a pesar de que estamos agregando aluminio, no hay un aporte y no nos queda aluminio en el agua residual. El mismo chequeo hacemos con el hierro, 5,74 se reduce a 2,22 y con nuestro coagulante estamos en un valor más bajo, 1,16. Finalmente, ¿qué concluimos de todo este trabajo? Que el aluminio y el hierro que tenemos en el lodo se solubilizaron con los ácidos, logramos una buena recuperación de estos coagulantes y tenían muy buen desempeño en esa clarificación o en esa remoción de turbiedad. ¿Cuáles fueron las remociones más altas que obtuvimos? Con el ácido sulfúrico directamente con el lodo húmedo. Y la calidad del efluente tratado con ese coagulante recuperado fue muy similar a lo que obtuvimos con los coagulantes comerciales de aluminio y de hierro. Remociones muy altas de sólidos, por encima del 80%, cuando la planta normalmente sin el coagulante remueve alrededor del 50%. Remociones altas de materia orgánica, superiores al 50%. Remociones de fósforo cercanas al 90 y límites, valores de fósforo por debajo de 1 miligramo por litro. Y finalmente, pues esta recuperación de coagulantes y aprovechamiento en el tratamiento de agua residual, pues es una aplicación de esa economía circular, estamos valorizando esos residuos y de una vez estamos cumpliendo o aportando a un objetivo de desarrollo sostenible, como mencionaba el profe, que es el 6, y es reducir esa contaminación que tienen las aguas residuales. Y en nuestro país, donde hay tratamientos que tienen muy poca eficiencia, de pronto aprovechar esto y mejorarle el tratamiento sin agregar una unidad posterior es una posibilidad para ese tratamiento. Finalmente, de todo esto, digamos, lo socializamos en una revista científica y lo publicamos, que puede servir, digamos, como elementos para personas que estén buscando ese tipo de soluciones. Muchas gracias, este es mi contacto, por si necesitan. La primera es, profe, ¿y si se cambia la población objetivo o el objetivo de la prefactibilidad que ustedes hicieron? Obviamente yo sé pues que eso implica otros costos, porque hay que analizar de la población que van a aplicar. Supongamos para que tenga éxito y por política alguno se antoje y quiera aplicarlo, y no simplemente se quede en el estudio porque fue bastante bueno, sino que se pueda aplicar. Y la otra pregunta que tengo es, ahorita van a conocer que en Andes, dentro de la gestión integral que maneja la empresa de servicios públicos, ellos realizan recolección en las zonas del campo, pues en las veredas y en los corregimientos. Pero entonces todas las veredas hacen un acopio, un punto de acopio para que el camión pueda recolectarlo. Entonces, ¿qué alternativas hay para esos lugares que están mucho más lejanas, cierto? Que genera residuos, cierto, que genera esos residuos sólidos y que aún implementan esas prácticas no correctas, cierto, de quema y también de enterrar residuos. Bien sabemos que si la quema se van a generar unos residuos, pues unos gases
perjudiciales, nocivos, etcétera, que contaminan el aire, afectan la calidad del aire, y los residuos sólidos que se entierran pues van a generar unos lixiviados que pues, por escorrentía van a llegar a fuentes hídricas y también van a alterar la degradación de los suelos, ¿cierto? Entonces tengo esas dos preguntas para usted, profe. Gracias, Oscar Daniel, muy amable. Sí, mira, los modelos desarrollados con dinámica de sistemas permiten una flexibilidad y es poder aplicarlos en diferentes contextos. Entonces, así como se utiliza uno para una población de 1.200.000 con una generación de 1.100, podría moverse también, aplicarse en otro contexto y cambiar las variables siempre y cuando partiendo de la caracterización de los residuos sólidos. ¿Qué estamos generando en este nuevo contexto? ¿Cuántos son orgánicos, plásticos, vidrios? ¿Cuál es la dinámica de población, de crecimiento? ¿Cuál es la tasa de crecimiento? Y visualizar cuáles son los posibles horizontes de tiempo a evaluar. Entonces, ¿qué queremos evaluar? ¿A 10 años, a 15, a 20 años? Digamos, entre más lejos se evalúe el escenario, pues hay más posibilidades de errores, porque la dinámica de crecimiento poblacional también tiende a cambiar dependiendo de la naturaleza de la región con la que crezca, puede disminuir, tenemos poblaciones que disminuyen o poblaciones que aumentan exponencialmente, pero sí se puede aplicar en diferentes contextos y podríamos ajustar el modelo para visualizarlo en otras regiones. La otra pregunta, ¿en residuos sólidos hay algo que eleva los costos de recolección? Y es desde el punto de la generación hasta el lugar de disposición final y la relación peso-distancia. Entonces, ¿cuánto estoy transportando y qué cantidad estoy transportando y por qué distancia lo llevo? Entonces, habría que entrar a mirar en detalle dónde están ubicadas esas zonas rurales y buscar algo que se llama también en residuos sólidos el centroide, una unidad específica de disposición final que esté más o menos cercano a los diferentes lugares o hacer de pronto, típicamente deben ser residuos sólidos con un mayor porcentaje orgánicos, entonces habría que hacer de pronto algunos sistemas de tratamiento satélite, que no de pronto no estén centralizados allí, sino que de pronto tengamos o alguna estación de transferencia que pudiera hacer algún tratamiento. Es lo que se me ocurre así como rápidamente, visualizar esas relaciones peso-distancia y buscar un tratamiento satélite intermedio. Digamos, en la potabilización, esos lodos son los que estamos mirando cómo aprovechar. Ese no tiene posibilidad, digamos, de aplicarlo en terreno como fertilizante, porque el contenido de nutrientes, de materia orgánica es muy bajo y tiene un alto contenido de metales, en este caso como aluminio. Entonces, por eso, digamos que los podemos recuperar o hacer otro tipo de aprovechamiento, como fue lo que les mencioné de ladrillos o de arcillas. Ahora, el lodo de tratamiento secundario, ese sí tiene posibilidades, usualmente se le hace una estabilización con los mismos procesos anaerobios y se podría pensar en aprovechamiento ya ahora sí como fertilizante, porque en el tratamiento del agua residual, al remover materia orgánica, nitrógeno, fósforo, ya ese tiene posibilidades de aprovechamiento. Es más, hay procesos como el que mencionaba el profesor Dani de codigestión, los podemos combinar con los orgánicos o en un reactor USB o en unas pacas biodigestoras y mejorar la calidad, porque esos dos residuos se complementan y se favorecen algunas propiedades del uno y del otro, ahí sí tendría posibilidades como abono, ¿cierto? Esa es una posibilidad para mejorar. ¿Listo? Pero ya en el tratamiento de las aguas residuales. Puede ser una nueva unidad o se puede hacer el ensayo, si al aplicarlo en la canaleta parcial y el tiempo que se transporta el agua hasta que llega al sedimentador y sube, se da esa etapa que mencionamos de floculación. Lo primero es ensayarlo así porque no implicaría una nueva estructura. Es la mejor opción que yo creo que puede funcionar. Entonces ahí me surge una pregunta de si está antes de eso, ¿qué pasaría, supongamos, con las grasas? Las grasas que se generan en las aguas residuales. Y la otra es que si se implementa esa nueva unidad después de la canaleta parcial, pues simplemente eso también van a haber otros residuos que se generan ahí en ese nuevo sistema. Supongamos, trazas de los dos coagulantes. En ese nuevo sistema no quedarían, las trazas quedan en el sedimentador primario, porque el nuevo sistema, que sería el de floculación, la idea es que haya mezcla y allí no se quede nada y se diseña de esa forma. Pero usted tiene razón, si estamos agregando un lodo no, un coagulante recuperado con aluminio, con hierro, el lodo, no, en el otro.
que es en el primer esquema. Claro, ese aluminio, ese hierro va a quedar en el lodo. Lo que hay que evaluar es qué hacemos después con ese lodo. Si va a digestión anaerobia, hay que evaluar que la concentración que hay, esta es la etapa que aquí no se generan, sino que se generan en la sedimentación, que ya sería en el tratamiento de agua residual. Hay que evaluar cómo puede afectar ese aluminio y ese hierro si va a un proceso de digestión anaerobia. Entonces aquí nos toca empezar a mirar, bueno, no podemos agregar tanto porque afectamos ya después la digestión de ese lodo. Entonces disminuimos la cantidad de aluminio o de coagulante, puede que se reduzca un poco la remoción, sigue siendo buena, pero ya el lodo le podemos hacer digestión anaerobia. Esa es otra posibilidad. ¿Qué también podemos hacer? Ese lodo que sale de la sedimentación primaria tiene otra posibilidad que también hemos explorado, y es generar un absorbente, un material que tiene capacidad de tratamiento también al final en el agua residual. Eso también lo hemos explorado porque ya es un lodo que tiene un componente orgánico y tiene la posibilidad de retener o de adherir algunos contaminantes en su superficie. Los biochar, sería un biochar a partir de un lodo residual combinado con ese proceso coagulante recuperado. Y hay otra posibilidad muy importante que acá no mencioné porque no nos da el tiempo, y es que también evaluamos el lodo solito. Porque si ustedes ven, este proceso tiene sus complicaciones, conseguir ácido, aplicarlo, separarlo, pero también el lodo solo, así como viene húmedo, puede funcionar. Necesito más cantidad de lodo, pero igual es un residuo y también puede funcionar en ese mejoramiento. Eso lo hicimos y es una posibilidad, digamos, mucho más práctica a la hora de pensar en utilizar ácidos, utilizarlo directamente. Nuevamente, hay que llegar ya hasta lo que usted propone, qué pasa con el nuevo residuo que se genera en la sedimentación, qué podemos hacer con él y qué podemos aprovechar. Una es esa de biochar o absorbente a partir de ese residuo. En aguas residuales, digamos que como Medellín, que hay una gran cantidad de industria, puede haber más probabilidad de encontrar elementos como metales pesados. En plantas municipales como estas, usualmente no están en concentraciones muy altas, porque son elementos que están asociados con procesos industriales normalmente. Igual se caracterizan, y cuando uno analiza, digamos, ese lodo o ese biosólido y quiere mirar si se puede utilizar, uno de los componentes es mirar contenido de metales pesados. Y complementando lo que dice la profe Isabel, por ejemplo, en el tema de la agroindustria normalmente quedan residuos. Esos residuos tienen un potencial muy grande de biochar, ¿cierto? Hay, digamos, muchos grupos de investigación que están utilizando los residuos de la cascarilla de arroz, de muchos procesos, porque por procesos de pirólisis, secado, calcinado, trituración, yo puedo tener un material que se lo agrego al agua residual y tiene capacidad de absorber materia orgánica, contaminantes de preocupación emergente como medicamentos que ya están en las aguas. Entonces, ese es un potencial de investigación muy grande también, a partir de esos residuos orgánicos de agroindustria, generar biochar o bioabsorbentes. Hay mucho trabajo en esa área. Profe, sí, yo hablé con él y además hay, digamos, una posibilidad, a mí me parece que una conversación con la empresa de servicios públicos que no hay secundario, podríamos explorar esto. Y si él está interesado incluso en la maestría y empieza a hacer la maestría, pues una posibilidad es que trabajemos esto ya directamente. Ya hicimos el piloto a nivel de laboratorio, igual hay que replicarlo, volver a hacerlo porque el lodo es diferente, el agua es diferente, llegar al punto de cuál es la cantidad que necesitamos, pero yo pensaría que el lodo solo y cómo aprovechando ese residuo podemos mejorar este tratamiento. Eso sí, analizar cómo nos queda el lodo que luego va a digestión. Tiene un componente grande, pero me parece interesante porque es una posibilidad de aplicar algo que hicimos a nivel de laboratorio, primero a escala piloto, montar una plantica al ladito que nos simule esa planta grande. Ahora nos funciona, ahí sí le podemos ensayar a la planta real y de pronto cumplimos DBO, o sea, materia orgánica, sólidos, aprovechando ese residuo. Yo veo un potencial muy grande y de pronto eso lo podemos discutir en la visita de la tarde. Muchas gracias.